Muy buenos días a todos. Un placer volverlos a saludar en esta reanudación de la hora de la Ortega y Gasset que impulsa el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Y hoy es un día especialmente querido para nosotros porque ya saben ustedes que en nuestro instituto prestamos especial atención a la gestión cultural. Fuimos de los primeros en nuestro país en impulsar, implementar y hacer programas sobre la gestión cultural. En eso el máster en cultura contemporánea y gestión cultural está siempre entre los mejor valorados del país y realmente lleva el nombre del instituto por todo el mundo. Y hoy contamos en la hora de la Ortega con Ana Santos Aramburo, ¿no? Ana Santos, creo, y lo digo desde mi conocimiento de su trabajo desde hace ya más de una década, es simple y sencillamente una gestora cultural ejemplar. Uno, la verdad es que le genera una gran satisfacción encontrarse con personas como Ana Santos en puestos de responsabilidad de la relevancia de la Biblioteca Nacional en nuestro país, porque hace muchas cosas y todas las hace bien, ¿no? Ana Santos es licenciada en Geografía e Historia. Primero, la primera etapa de su vida profesional la desarrolló en nuestra universidad, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Económicas, en su biblioteca, después como vicedirectora de la propia biblioteca de la universidad y directora después de la histórica biblioteca de Marqués de Valdecilla, que ya saben ustedes que es depositaria del patrimonio bibliográfico y de buena parte del documental de la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido directora general de Bibliotecas Archivos del Ayuntamiento de Madrid, pero digamos en la última década ha desempeñado fundamentalmente su labor en la Biblioteca Nacional, donde primero fue directora de Acción Cultural y desde febrero de 2013 desempeña, como digo, en mi opinión y por lo que yo he podido ver, de manera ejemplar ese cargo y lleva el nombre de la biblioteca por todo el mundo. Tiene un amplio número de publicaciones relacionadas con la lectura, con la cultura y con los desafíos que afectan a la cultura en el siglo XXI. Y para el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset es de verdad un privilegio contar con Ana Santos como amiga y como ponente en esta hora de la Ortega, donde nos va a hablar de la cultura ante la crisis sanitaria. Ana, de verdad, muchísimas gracias por tu participación. Tuya es la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por no solamente por invitarme, sino también por tus amables y desde luego inmerecidas palabras, porque tengo la suerte de dirigir una gran institución donde hacemos lo que podemos y muchas veces con escasos medios, pero bueno, estamos contentos con la respuesta y con los resultados y eso para nosotros es un estímulo fundamental. Estoy encantada de participar en este debate y os agradezco muchísimo que me hayáis invitado, porque sí que creo que en este momento especialmente complicado para nuestra sociedad y en el que estamos pasando un momento difícil, pero vamos a tener un futuro también muy complejo, sí que conviene reflexionar sobre el significado y el valor de la cultura hoy en nuestra sociedad y también qué va a poder ser en el futuro, ¿no? Creo que tenemos ya encima de la mesa una serie de hechos objetivos y reales y comprobables que nos demuestran el valor inmenso que tiene la cultura y la necesaria, digamos, imprescindible tabla de salvación que es para nuestra sociedad en estos momentos. Yo creo que es necesario reflexionar porque vamos a tener que tomar, o esta sociedad va a tener que tomar decisiones difíciles en determinados momentos y hay que saber acertar a la hora de poder decidir, ¿no? Hay mucho detrás, se está jugando mucho detrás y por eso es importante acertar. Yo espero que esta reflexión la podamos compartir entre todos. Veo ya que hay muchos participantes y estaré encantada de poder responder, si sé, y compartir.
todos los comentarios y reflexiones que podamos hacer juntos. Voy a partir ya de unos hechos que son objetivos y que hemos podido ver y experimentar a lo largo de estas ya más de largas 5 semanas de confinamiento en nuestras casas. En primer lugar, efectivamente, estamos en situación de confinamiento, encerrados en nuestras casas y con nuestra libertad de movimientos totalmente cortada. Pero hay algo indiscutible que no se ha podido parar y que además ha sido como una ola que ningún dique de contención ha podido parar en estos momentos, que es la capacidad de creación del ser humano, su inteligencia, su fuerza y su deseo de salir adelante. En cualquier circunstancia esto se demuestra, pero se ha demostrado y se está demostrando de manera muy significativa en estos momentos. Y aunque sea un ejemplo que quizá pueda parecer un poco frívolo, y lo es, pero no hay más que ver la cantidad de memes inteligentes que se crean en un tiempo récord, casi a la vez que están dando en la televisión las noticias. A mí, por ejemplo, como a todos nos mandan y nos intercambiamos muchísimos, ¿no? Pero esto, desde luego, es un signo de la capacidad de la fuerza y de la capacidad de reacción que pueden tener las personas frente a situaciones adversas. Otro hecho también fundamental, y es fundamental es una idea clave desde que el hombre empezó a pensar. Desde que empezó a pensar se planteó una serie de interrogantes. Evidentemente todavía no hemos sido capaces de responderlos. Y por lo tanto hoy esos interrogantes quizá tengan más fuerza o más necesidad de ser respondidos que en otros momentos, ¿no? Frente a este futuro al que nos vamos a enfrentar. Otro hecho objetivo. La cultura se ha volcado. El mundo cultural se ha volcado. Se ha volcado en las redes, no lo puede hacer de otra manera. Por supuesto, las instituciones públicas han abierto sus sedes, las grandes instituciones culturales, los museos, los archivos, las bibliotecas, las han abierto. Han puesto todos sus recursos a disposición de la sociedad, los recursos públicos. Pero ojo, también los privados, también la industria cultural, el sector creativo, ha abierto recursos que hasta este momento estaban cerrados o eran solamente, cuyo acceso solamente era previo pago, los ha puesto en abierto. Y se ha podido acudir virtualmente a teatro, a conciertos, a espectáculos, se han podido incluso descargar libros que hasta este momento estaban sometidos a derechos de autor y por lo tanto no estaban en dominio público. La cultura ha sido muy generosa, incluso con polémica, porque la ha habido, sobre si era bueno o no era bueno, si era necesario o no era necesario contribuir a aliviar, y esto ya lo pongo entre comillas, la situación de las personas que estábamos confinadas. Yo creo que ha sido un gesto importante de generosidad. ¿Qué ha producido esto? Pues ha producido otro hecho evidente, que es un incremento importantísimo del uso cultural, una necesidad que la sociedad manifiesta de poder acceder a la cultura. Es cierto que quizá en otras circunstancias pues se podía pensar o se podía decir, y de hecho se ha dicho, que nuestra sociedad es una sociedad ágrafa, inculta, superficial y que solamente accede a productos basura, ¿no? Para satisfacer o llenar su tiempo de ocio. Bueno, puede haber cierta verdad en esto, ¿no? O cierta interpretación, pero lo que también es cierto es que cuando se ha tenido más tiempo y quizá también cuando el ser humano ha tenido la necesidad de reflexionar o de buscar algún referente, ha accedido a la cultura. He traído algunos ejemplos que quizá puedan venir bien del uso que ha tenido durante estos días, durante estas semanas, los servicios de la Biblioteca Nacional de España. Una institución, como todos ustedes saben, que hasta hace muy poco ha estado cerrada
y accesible solamente a investigadores. Es decir, a personas con un nivel cultural de especialista, un nivel cultural alto, que una parte muy pequeña de la sociedad ha podido alcanzar. Es cierto. También es cierto que desde hace años el proceso de digitalización y la puesta en marcha de servicios digitales nos ha permitido salir al mundo y nos ha permitido que nuestros recursos se puedan utilizar por millones de personas en cualquier lugar del mundo, independientemente de su educación o de su conocimiento previo sobre aquello que iba a acceder. Es cierto, esto llevamos así mucho tiempo con muy buen resultado, pero en estas 5 semanas el incremento ha sido espectacular. Se han incrementado, por ejemplo, los accesos a la Biblioteca Digital Hispánica en casi un 100%, un 100%, se han doblado prácticamente. Nuestros seguidores de Twitter han subido más de un 115%. Ha habido una interactuación tremenda con la sociedad y esto se ha producido en este momento, en el que nosotros permitimos acceder a lo mismo y estamos haciendo lo mismo. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Es que somos distintos? ¿Es que somos mejores? ¿O es que quizá estemos necesitados de algún tipo de referente que hasta ahora no hemos sido conscientes de que lo teníamos, de que lo necesitábamos, de que era imprescindible en nuestras vidas? Quizá ha sido esto. Quizá ha sido que hemos sido conscientes por primera vez en mucho tiempo que la cultura es esencial en nuestra sociedad y es especialmente esencial e imprescindible en estos momentos. Tenemos que ser conscientes también que de las crisis y de todas las épocas de crisis a lo largo de la historia se han producido en muchas ocasiones mejoras que han permitido que algunos problemas se solucionasen y que incluso que las sociedades avanzasen en determinada dirección. La crisis que estamos viviendo es realmente importante porque yo creo que pensábamos que nuestra sociedad era invulnerable y que pues, era ciencia ficción que pudiera ocurrir de manera real, que pudiéramos estar viviendo una sociedad, una situación como la que estamos viviendo. La estamos viviendo, es una evidencia, ¿no? Este impacto emocional que estamos teniendo nos ha producido una herida fuerte y vamos a tener que invertir un tiempo en recuperarnos. Y en este tiempo vamos a necesitar referentes. Es fundamental que en la sociedad tengamos referentes a los que podernos agarrar, donde podernos mirar en algún momento determinado, en el que tengamos que buscar la manera de salir adelante. Una manera que, sin duda alguna, va a ser distinta a la forma de vivir que hemos llevado hasta este momento. Tenemos que pensar que muchas personas, muchísimas personas, se van a quedar en situación muy vulnerable, que va a haber sufrimiento especialmente en los más débiles, sufrimiento una situación que va a ser compleja para encontrar una solución. Pero tenemos que saber que una sociedad educada, es decir, con educación, con capacidad de acceso a la educación, con capacidad de acceso a la cultura y con una cultura fuerte y sólida, quizá pueda, y desde luego después de haber cubierto mínimamente sus necesidades vitales, quizá pueda encontrar motivos sobre los que quiera construir una nueva vida, una nueva manera de vivir, una manera diferente de vivir. Y esto no lo da más que la cultura. Y no lo da más que saber y conocer lo que muchos hombres y muchas mujeres, antes que nosotros, han sido capaces de crear con esta fuerza inteligente, con esta capacidad, con el don que no todos tienen, solamente algunos,
que deben poner al servicio de todos por el bien de una sociedad. Todo esto que este inmenso legado, desde luego del que creo que la cultura española nos debemos sentir especialmente orgullosos. Este inmenso legado lo tenemos. Tenemos la capacidad de poder acceder a él y poder acceder como fuente de aprendizaje, como fuente de inspiración y como manera de generar un nuevo conocimiento. La forma en que las sociedades han avanzado siempre, aprendiendo de las ideas previas que otros mejores que nosotros han tenido y nos han dejado. Y desde un espíritu crítico, es decir, desde una educación, desde seres humanos dignos y con formación y educación, mejorar estas ideas y hacer avanzar a las sociedades. Este inmenso legado lo tenemos ahora mismo, lo hemos conservado. Y tenemos otra cosa que en otros momentos históricos no se ha producido, es una gran capacidad tecnológica. No estaríamos aquí conectados ahora mismo, 44 participantes que estoy viendo, en una situación de confinamiento, hablando de intereses comunes, si no tuviéramos capacidad tecnológica. Una capacidad tecnológica que puesta al servicio de una sociedad que cree en los valores del humanismo, es decir, poniendo al ser humano como centro y como referencia de la sociedad, es capaz, creo, que puede ser capaz, con muchos mayores recursos, de salir adelante que una sociedad sin estos dos valores. Pero ambos valores deben caminar juntos, humanismo y tecnología, para que, unidos, nos marquen un nuevo camino por el cual nuestra sociedad pueda discurrir. Un nuevo camino que es necesario seguir caminando, por el que es necesario seguir andando. Y es necesario seguir andando porque estos grandes interrogantes que el ser humano se empezó a plantear desde que tuvo la capacidad de pensar, hoy, como decía al principio, no se han solucionado. Pero nos lo seguimos planteando y seguimos teniendo esta curiosidad y seguimos persiguiendo esta hermosa utopía que también describe el profesor Emilio Lledó en todos sus libros, de encontrar o de saber dónde puede estar la verdad, la belleza, la justicia y la sabiduría. Esta hermosa utopía, cuya búsqueda nunca debemos abandonar, porque es la única manera de poder construir, en el momento en el que nos toca vivir, y cada uno en nuestro espacio, una sociedad un poquito mejor. Esto puesto al servicio de todos, quizá consigamos salir adelante de mejor manera que si no lo tuviéramos. Sin duda, yo así lo espero. Y así trabajamos y trabajaremos para poder seguir haciéndolo. Y creo que ya he terminado con mis 20 minutos que me habían correspondido. Antonio, dime si me equivoco. Sí, Y siempre tan cuando brillante como quieran, siempre. podemos empezar a dialogar en Un lo que queda. auténtico placer, me Es una encanta reflexión general. esa apelación que haces a la conjunción entre humanismo y tecnología en un contexto tan complicado como en el que vivimos, porque efectivamente el futuro o lo enlazamos en relación con una humanidad y un humanismo existencial, en el sentido filosófico del término, que me corrijan los filósofos de la mesa y de nuestra videoconferencia, o realmente se nos presenta un futuro muy complicado, ¿no? Porque más allá de los parámetros económicos que siempre esgrimen, ¿no? Y que a todos nos preocupan, sin lugar a dudas, ¿no? Pero que esta economocracia en la que vivimos, ¿no? Por utilizar un neologismo traído al pelo hoy, y, y que comprometen, y ahí es a donde voy, ¿no? Valores culturales como los que defendemos desde instituciones públicas como la que tú representas en este momento,
o público-privadas como la que dirijo yo en este instituto, que es de la Complutense, pero de gestión vinculada a una fundación, ¿no? Pues realmente es un tema preocupante, ¿no? Y por ahí van las primeras preguntas que plantea Daniel Villegas, que es un brillante filósofo que tenemos en la fundación ahora haciendo prácticas, y que si ves las preguntas que plantea ahí, en el fondo viene a plantear que en esta situación crítica económica que parece que vamos a afrontar en los próximos meses, ¿qué va a pasar con los presupuestos en cultura, con la inversión en cultura, cuando que muchos políticos o muchos responsables ven como algo accesorio cuando es algo fundamental, como tú has argumentado en tu propia presentación, ¿no? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero ¿qué dirías a aquellos que tienen la tentación de, digamos, recortar el mundo cultural? Y hago una acotación ahora de historiador también en relación con tu intervención. Me gusta mucho eso que has dicho sobre cómo en los momentos más complicados la capacidad de creación del ser humano sale adelante, ¿no? Me acordaba como historiador cómo incluso en los regímenes totalitarios no fueron capaces de hundir, soslayar o exterminar, nunca peor dicho, ¿no? Esa capacidad del ser humano para crear y para reinventarse, ¿no? Y por tanto, de verdad que da mucho gusto escucharte. Sí, sí, no, vamos, es evidente, como bien dices, Antonio, no hay más que volver un poco la vista atrás y ser capaces de aprender, ¿no? De lo que el ser humano es capaz de hacer. Y sí, yo creo que en estos momentos, además, la capacidad bien potenciada es tal, y la generosidad también lo es dentro del sector cultural. Yo esto también quiero remarcarlo, porque hay mucha gente en muchos sectores que están, que trabajan incluso de manera altruista, pero claro, tienen que comer, ¿no? La gente tiene que comer. Yo creo que esa capacidad es tal que sí que hace falta ayuda, pero el presupuesto no es tanto frente al resultado que se puede obtener. Siempre digo, y esto yo hace muchos años que soy funcionaria pública y creo firmemente en el valor de la gestión de los recursos públicos y creo en esto porque sé, ya tengo por años, muchos años en la función pública, sé que con una gestión cuidada, con menos se puede hacer más, ¿no? Entonces tampoco hace falta mucho dinero, sí que hace falta mucho presupuesto, sí que hace falta una cosa que es fundamental, saber que esto es esencial y gestionarlo bien detrás y apoyarlo como uno de los valores prioritarios para que una sociedad en un momento como el que estamos ahora pueda salir adelante. Es decir, saber y entender por parte de todos que la cultura es una tabla de salvación a la que muchas personas, independientemente de su formación o de su capacidad, se pueden agarrar en un momento determinado. Y yo creo que esto es obligación que la sociedad lo ofrezca. Eh, Sí, hay aquí sí, muchas. ya veo. En este sentido, bueno, la pregunta de Pedro va también en ese sentido, en esa línea, pero hace una segunda donde plantea que la tecnología efectivamente se plantea como un factor crucial para tratar de salvar la situación en muchos sectores, como el cultural, ¿no? Y pregunta si eso será suficiente y si hay que hacer reformas en el modo de actuar de la cultura, ¿cuáles serían las más urgentes, ¿no? Plantea Pedro. Bueno, yo en esto no puedo opinar mucho porque, bueno, pues corresponde al Ministerio de Cultura el pensar qué reformas se pueden hacer o no. Yo lo que sí que creo es que formamos un país donde tenemos una cultura común, ¿no? En la que todos nos podemos sentir identificados, independientemente de las culturas de nuestras comunidades autónomas, en las cuales también todos nos sentimos identificados. O sea, formamos un espacio común de identificación cultural
formado por muchas culturas, que es patrimonio de todos. Yo creo que esto es muy importante tenerlo hoy en día en cuenta. Quizá la reforma que haya que hacer sea una reforma de marcarnos objetivos comunes junto a las propias comunidades autónomas, aunque sean competencias transferidas. En esto ya me consta que se está trabajando desde el Ministerio de Cultura, que se están manteniendo reuniones continuas con los consejeros de Cultura, porque la idea para salir adelante no puede ser desde un gobierno central, tiene que ser una idea compartida y aprovechada desde todas las comunidades autónomas de nuestro país. Yo creo que esto es una reforma importante para tener en cuenta. Es más una reforma conceptual que política. Sí, no, sin duda. En esa misma línea, Norma pregunta cómo podemos convencer a los economistas de que la cultura y la economía no están reñidos, y Francisco José Martínez eh, hace una pregunta que termina sintetizando en si la cultura será una de estas actividades que mutarán con el coronavirus, ¿no? Si va a cambiar el modo de hacer, vivir y consumir la cultura, ¿no? Bueno, convencer a los economistas, no a todos, porque hay muchos economistas muy convencidos y totalmente convencidos de que la cultura tiene un valor tangible, es decir, tiene un valor económico importante. Y bueno, no solamente hay que convencer a los economistas porque los datos económicos están ahí, la industria cultural es una de las principales industrias de nuestro país y que genera no solamente unas tasas de empleo cuando va bien muy altas, sino también un crecimiento, aporta un crecimiento importante al PIB, ¿no?, de nuestro país. Esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Aparte de los valores intangibles, ¿no?, que bueno, pues ahí están y todos podemos saber cuáles son. O sea que yo creo que eh, no hay tanto que convencerlos como poner en evidencia algunos hechos. Sí que es cierto que en situaciones de crisis y de dificultad como la que estamos, eh, hay que tener mucha altura de miras, ¿no? Porque hay muchas necesidades que cubrir. Pero bueno, esto ya corresponde a los políticos tomar se supone que tomar las mejores decisiones, ¿no? Respecto Bueno, pero la a directora de la si nos va a cambiar, biblioteca sí, nos iban a hablar de lo que corresponde a los políticos. ¿Qué va a suceder? Hay quien pregunta que por qué no las publicaciones científicas, muchas de ellas no están en abierto, ¿no? Y hay que suscribirse, ¿no? Y si la Biblioteca Nacional, y esto te lo pregunto yo a ti directamente, a muchas de esas revistas a las que hay que estar suscrito y que muchas es verdad que son muy caras y que solo grandes instituciones pueden pagar esas suscripciones, si la Biblioteca Nacional da en abierto esos contenidos para el común de los ciudadanos y qué podemos hacer para todas esas personas que pues estén mira, interesadas. sí, yo en esto, y ya sabes, Antonio, que mi etapa en la universidad, que fue muy larga, siempre fui defensora de la ciencia en abierto, los resultados de la investigación científica en abierto, porque además las revistas científicas, bueno, pues las suscripciones son carísimas, el pago de licencias es tremendo y a fin de cuentas se va alimentando también de la investigación que se paga también con recursos públicos a través de los grupos, ¿no? Pero va calando cada vez más. Va calando, cada vez hay más repositorios en abierto. Bien es cierto que ahí está detrás también todo el sistema de evaluación por parte de las agencias de evaluación. O sea, es un mundo complejo en el que, bueno, sí que creo que todo lo que sea facilitar el acceso a contenidos y favorecer y apoyar la investigación es fundamental. Nosotros desde la Biblioteca Nacional hemos tomado ya medidas que han servido de manera modesta, pero ahora estamos pensando en nuevas medidas que todavía no puedo anunciar, pero yo creo que van a ser muy bien acogidas por parte de toda la sociedad. Pero ya, por ejemplo, pusimos todo el uso de nuestros recursos digitales gratis, absolutamente, no solamente la descarga, sino también el uso, es decir, la comunicación pública
para cualquier trabajo de investigación y damos acceso a cientos de miles de títulos, millones y millones de páginas en dominio público, eso sí. Porque no solamente hay que tener una política de acceso de licencias en las instituciones públicas respecto a los recursos que maneja, sino también es fundamental respetar la ley de derechos de autor. Pero todo lo que sea susceptible de poner en abierto, yo desde luego soy partidaria de ponerlo porque el beneficio económico que eso puede generar no es comparable con la riqueza de generación de conocimiento que puede producir. Entonces, eso sí que creo que una sociedad generosa debe poner en una balanza y poder valorar. Entonces, nosotros en lo que estamos trabajando es en abrir cada vez más el uso y la comunicación pública, no solamente el acceso, sino la comunicación pública, es decir, la reutilización para cualquier otro fin y, por supuesto, la publicación de todos nuestros recursos. Bueno, y he de decir además, ahora como usuario y como investigador, que lo hacéis de manera ejemplar. Da gusto utilizar los recursos de la Biblioteca Nacional y además se nota un cambio muy sustantivo de años atrás aquí. O sea que, de verdad, ahora como usuario, mostrarte todas Antonio, nuestras... que eres un amigo. No, no, es verdad, es verdad. Eh, Esta es la tolerancia de los aquí amigos. no, 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 en absoluto. Yo en la Biblioteca Nacional me siento en casa, así lo digo siempre, y es que me tratan como en casa, o sea, todos son facilidades y la verdad que da gusto trabajar en la biblioteca. Eh, Hay quien pregunta que cómo es el futuro de las bibliotecas. María, Pedro, que había hecho unas preguntas anteriormente, te pregunta si el uso de la tecnología de forma generalizada podría ser una solución temporal, pero si a la larga podría desincentivar a productores y empresas culturales, dado que al final son empresas y por tanto necesitan un margen de beneficios. Esto lo estamos viendo, es una pregunta que Sí, me parece muy acertada porque se ve clarísimamente en el ámbito del periodismo, ¿no? Los periódicos tienen una situación muy complicada en estos momentos porque estamos acostumbrados a la información, digamos, gratuita, ¿no? Y por tanto hay muchísimas personas trabajando que tienen que... Tú reflexiona a propósito de eso. sí, sí. Bueno, yo creo que otra de las cosas que también hay que tener en cuenta y que forman parte de nuestro imaginario colectivo es el valor del lugar, de un espacio. Ese referente que tenemos a la hora de acudir a un sitio físicamente, ¿no? Y con la cultura esto pasa mucho porque de alguna manera se emocionaliza mucho más y se vive de una manera diferente cuando tú acudes a un sitio. Evidentemente no es lo mismo ver un espectáculo de teatro, acudir al teatro real, a una ópera, y acudir a cualquier teatro a poder ver una representación, ir a una librería a comprar un libro y que te aconseje un buen librero, ir a una biblioteca y poder consultar un manuscrito del teatro del siglo de oro y poder cogerlo, ¿no? Evidentemente no es lo mismo. El lugar es importante y necesitamos referencias y necesitamos sentirnos también identificados con esos espacios que forman parte de nuestra cultura. Y por eso es fundamental apoyar las instituciones, las grandes instituciones culturales que forman parte de algo que es nuestra vida, que ha sido nuestra vida y del cual nos sentimos orgullosos, porque yo desde luego me siento tremendamente orgullosa de que el Museo del Prado esté en España, por ejemplo, sea uno de nuestros museos con las grandes colecciones reales, de tener una biblioteca nacional con más de 300 años de historia como la que tenemos. Pocos países pueden decir esto. O de tener una cultura de la que se puede disfrutar en lugares, no en espacios. Hay que cuidarlos. Lo que sí que es cierto, lo que permite la tecnología es poder descubrir esto de manera mucho más fácil a personas que a lo mejor nunca jamás se hubieran podido plantear que podían entrar en la Biblioteca Nacional o que podían disfrutar de una ópera en su casa sin ir al teatro real, ¿no? Y eso fomenta la curiosidad intelectual de las personas y les abre un nuevo mundo de descubrimiento. Luego quizá vayan, pero primero hay que entrar por ahí. El lugar es importante, alguien lo preguntaba por aquí, creo que es muy importante cuidarlo además.
forma parte de nuestra humanidad, de nuestras relaciones y de ese sentimiento que también tenemos que compartir a la hora de acceder a la cultura. No se disfruta igual en un sitio que en tu casa en una pantalla. No, sin duda, ¿no? Y en este sentido todos estamos deseando a que vuelva a abrir la Biblioteca Nacional y podamos hacer esas visitas que hacéis normalmente, ¿no? Con ocasión del Día del Libro, que es ya pasado mañana, con ocasión del aniversario de Shakespeare y Cervantes, ¿no? Y bueno, este año lo vamos a tener que hacer. La vamos a hacer Ah, virtual. pues sí. A La todos. vamos a hacer virtual, pero voy a Sin hacerlo duda, viva. pues invitamos a todos porque es una experiencia única y cuando retomemos la normalidad en nuestra vida, les invito a todos ustedes a apuntarse que de vez en cuando la biblioteca hace este tipo de visitas y es muy impresionante ver los trabajos de restauración, no solo los fondos, que por supuesto son absolutamente ciclópeos y colosales y es acervo, patrimonio histórico-cultural de nuestro país, ¿no? Sino también el modo en que trabajan esos servidores públicos y esas personas que cuidan de ese patrimonio con verdadero esmero y con una devoción y una dedicación que a todos los que pasamos por ahí nos genera realmente admiración, creo que es la palabra exacta, ¿no? Yo me da mucho gusto haber tenido hoy aquí a Ana Santos con nosotros, invitarle a todos ustedes a que cuando vuelvan mañana, pasado o en los días que sea de su interés a esta hora de la Ortega, intenten conectarse unos minutos antes para evitar estos problemas que estoy viendo que algunos han tenido de sonido. Eh, el aula está abierta desde la 1 menos cuarto más o menos. Intenten llegar un poquito antes porque así las peticiones de acceso se canalizan mejor y creo que eso facilita también el sonido. Dicen mis técnicos que también aquellos servidores que muchas veces por la conexión de internet no funciona demasiado bien pueden quitar la imagen y se oye mejor. Claro, a mí me encanta ver a Ana, pero realmente escucharla es delicioso y por tanto, si mi conexión me fallara, con gran placer, aún suponiendo que preferiría verla sin duda, pero escucharla es igualmente de magnífico, ¿no? Y por tanto, ánimo a todos. Mañana nos encontraremos aquí con el rector de la Universidad de Guadalajara de México. No se lo pierdan, lo digo especialmente para las personas españolas. Supongo que los latinoamericanos lo están siguiendo con mayor atención, pero en Guadalajara, en Jalisco, están haciendo un, un modo muy pionero y muy encomiable de conexión entre la universidad. La Universidad de Guadalajara es la segunda más grande del país, después de la UNAM, tiene unos 280.000 alumnos, un gran servicio de investigación, una biblioteca que pone en marcha la Feria Internacional del Libro, es un referente cultural en el mundo, y es sin duda la feria, me corrige la directora de la Biblioteca Nacional, la feria del libro en español más importante del Sí, mundo, la sin mejor. duda. O sea, no es realmente un acontecimiento lo de mañana y ellos están trabajando con el gobernador de Jalisco y están llevando a cabo una acción ejemplar desde la universidad y desde la administración pública del estado de Jalisco para atajar y tratar de contener una situación de crisis sociosanitaria que en sociedades como la mexicana pues puede desenvolverse de una manera un poco diferente a la que tenemos en España, ¿no? Por tanto, mañana creo que también tendremos una sesión realmente extraordinaria. Ana, agradecerte a ti tu tiempo, tu entrega, tu pasión por la cultura y por la biblioteca, que a tantos nos da y nos enorgullece tener responsables como tú en instituciones como esa que representa nuestro país en todas las latitudes y de verdad que es un auténtico privilegio para este instituto contarte entre sus amigos. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Muchas gracias, Antonia, a Un vosotros por auténtico placer. invitarme. Gracias.